Esta es una combinación del teorema de los senos y cosenos. Entonces dice, problema, determinar la longitud del cable utilizado para encerrar el terreno del campo triangular. Y le agregué algo más al problema para volver a recordar el problema de los senos. ¿Y cuál es? Y los ángulos interiores que forman. Entonces mire el campo que tenemos. Entonces miremoslo. Listo, este es el terreno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este terreno? Nos están diciendo que en ese terreno, esto que está aquí, mire, el que está aquí, ese es el ángulo A. Listo. Nos están diciendo que este que está aquí, miren, este que está aquí es el ángulo B. Y nos están diciendo que este que está aquí es el ángulo C. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que el lado A nos lo piden conocer, ¿no? Pero conocemos el lado B, véalo, y conocemos el lado C y conocemos el ángulo A. O sea que en ese caso, ¿qué conocemos? Voy a colocar eso con rojo para que lo vean. Conocemos dos lados, ¿no? Estos dos lados, miren, este y este, miren, dos lados. ¿Y qué más conocemos? El ángulo comprendido entre esos dos lados. O sea que para hallar el lado A, que es una de las longitudes del terreno, tenemos que utilizar el teorema de los cosenos. Y entonces, ¿qué decimos? Por cosenos, listo, es lo que vamos a utilizar. Es el primer paso. Paso 1. Entonces, por cosenos, el lado que voy a hallar al cuadrado, ¿cuál lado? A al cuadrado, es igual a los otros dos lados al cuadrado, sumados, o sea, la suma de los otros dos lados al cuadrado, mírelo, menos el doble producto de esos dos lados, listo, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo A, que es opuesto al lado que vamos a hallar. Entonces, estamos utilizando esa fórmula, entonces encerrémosla. Listo. Ahora reemplacemos los datos. Entonces, reemplazamos los datos. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría que A al cuadrado es igual a B, pero B vale ¿cuánto? 8. Listo. Metros al cuadrado más C, pero el lado C vale ¿cuánto? 10 metros elevado al cuadrado, listo, menos el doble producto de los dos lados que se conocen, que sería 2 por el 8, que es B, por el C, que es 10, listo, por el coseno del ángulo comprendido, que observe de que es un ángulo igual a 110 grados, allá dice 110 grados y 10 minutos. Cojan la calculadora, por favor. Entonces quedaría 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos paréntesis 2 por 8 por 10 por el coseno, abran paréntesis, de 110 grados, 10 minutos, cierran paréntesis igual, todo a 219,16. Listo, y eso le debe dar metros cuadrados. Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
le sacamos raíz. Y sáquenle la raíz. Entonces raíz cuadrada de ans igual. ¿Y le dio cuánto? Listo, 14,80 metros. Listo. O sea que esa es la longitud del otro terreno, del otro lado del terreno, ¿cierto? Entonces cerrémoslo entre paréntesis. Listo. Pero recuerden que me están pidiendo que qué cable, cuál es la longitud, mire, del cable utilizado, mire, para encerrar el terreno. O sea que, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a encerrar este terreno. Y para encerrarlo, debemos de hallar lo que se llama el perímetro. Entonces utilizamos el perímetro. Entonces hallemos el perímetro de eso. Y ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Entonces vamos a sumar los lados. Entonces, perímetro, P de perímetro, coloquemos acá. P de perímetro es igual a la suma de los lados. O sea que sería igual al lado A más la longitud del lado B más la longitud del lado C. Entonces, el perímetro, reemplazando los datos, será igual a, que fue lo que acabamos de hallar, 14,8 metros. Listo. Más B, pero observe de que B vale 8 metros, más C, que vale 10 metros. Tener un 0 a la derecha ahí en ese momento es lo mismo que tener lo que yo escribí. Bueno, entonces sumamos eso. Entonces, ya sabemos que este es el perímetro y vamos a sumar esto. Y al sumar eso, ¿cuánto nos dio? Muchachos, dígame. Perímetro. 32,8. ¿Cuánto? 32,8. 32,8 metros. O sea que eso es lo que se necesita. ¿Para qué? ¿El qué? El terreno. Entonces, coloquémosle eso. Entonces, la longitud del cable, entonces coloquémosle longitud del cable para encerrar el terreno. Coloquemos aquí debajito de eso para encerrar el terreno. Me queda faltando algo. ¿Y qué es el algo? Me dice averiguar los ángulos interiores que forman. O sea, me falta el ángulo B y me falta el ángulo C. Entonces, para eso tenemos que utilizar el teorema de los ¿qué? De los senos. Entonces, miremos qué tenemos. Entonces, para utilizar el teorema de los senos, tenemos los tres lados, miren. Ya los tenemos, vean. Y tenemos un ángulo. ¿Cuál? El ángulo A. O sea que tenemos el seno de A. Entonces, tenemos este ángulo. Listo. Y vamos a hallar el ángulo B y el ángulo ¿qué? C. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema de los senos. Tercer paso, que el seno de B es AB como el seno de C es AC. ¿Por qué? Porque ustedes se dieron cuenta de que para conocer lados se colocan los lados arriba y para conocer ángulos en senos se colocan los ángulos arriba. Entonces vamos a conocer el ángulo ¿qué? C, ¿correcto? Entonces digamos si lo podemos hallar, entonces tenemos que conocer el ángulo ¿qué? A. Entonces este no se puede hacer. Entonces sería, si conozco A, entonces sería este dividido en este, ¿correcto? ¿Y qué ángulo conocemos? El B no lo conozco, pero conozco el lado B, entonces puedo hallar este ángulo. Entonces voy a utilizar esta fórmula, miren.
Listo. O sea que esta no la puedo utilizar todavía. Entonces digo aquí. Entonces, coloquemos. Entonces, seno ¿de quién? De A es A como seno ¿de quién? De B es AB. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo A, el lado A y el lado B. Entonces podemos hallar el seno de B. Entonces mandemos este B que está dividiendo aquí a multiplicar y coloquemos la fórmula al derecho. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la fórmula así. Seno ¿de quién? Del ángulo B es igual a este B que multiplica el seno de antes, sería AB por el seno de A, todo sobre el lado A. Listo. Entonces, ahí que conocemos AB, el ángulo A y el lado A. Entonces reemplacemos. Entonces, ¿qué quedaría? Seno del ángulo B es igual, y colocamos aquí el vínculo y reemplazamos los datos. Entonces, ¿cuáles son los datos? B, pero B vale ¿cuánto? 8 por el seno del ángulo A, que vale 110 grados, 110 grados, 10 minutos. Cerramos paréntesis. Todo sobre A, pero el lado A fue el que acabamos de hallar. ¿Me lo dictan, muchachos? ¿Cuánto les dio el lado A? 14,80. 14,80. Listo, entonces ya tenemos la calculadora. Entonces, seno de B, estamos hallando el ángulo B, es igual, y cojo la calculadora. Entonces ustedes la tienen. Entonces dirían, ¿cuánto? 8 por el seno, abran paréntesis, 110 grados, 10 minutos, cierran paréntesis, colocan igual, dividido en 14.80. ¿Y cuánto les dio? 0,5074. Utilizamos la función arcoseno, ¿no? Es igual al arco cuyo seno vale ese número, 0,5074. Entonces cogemos la calculadora, que no hemos borrado el número, y decimos el ángulo B será igual. Entonces decimos shift seno de ans, o sea, del número anterior, que es 0,5074, igual, y luego la tecla grados, minutos y segundos. Y les dio ¿cuánto? Listo. Y ese sería el valor, tan hermoso eso, ¿no, muchachos? El valor del ángulo, ¿qué? Del ángulo B. Entonces, ya conocimos el ángulo B, miren, este. Entonces, si yo quisiera hallar el ángulo C, lo puedo hallar por acá, miren, por seno, vean, porque ya conocemos todo esto, miren. Pero yo no lo quiero hallar por ahí, porque es muy largo. Entonces, utilicemos mejor la suma de los ángulos interiores, que es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿sí o no, muchachos? Y entonces, ¿qué decimos? Decimos que A, en ese caso C, que es el que vamos a hallar, C
es igual, ¿no es cierto? ¿A quién? A 180 ¿qué? Grados menos, paréntesis, la suma de quién? De A más quién? Más B. ¿Listo? Y reemplazamos los datos. Reemplacen los datos. Lo reemplazamos aquí. Y entonces yo lo voy a hacer de una vez con la calculadora, muchachos. Entonces dice 180 ¿qué? Grados menos paréntesis. Cogemos a A, pero A vale ¿cuánto? 110 grados, 10 minutos, más B, que vale ¿cuánto? 30 grados, 29 minutos, 26,88 segundos. Cierro paréntesis, coloco igual y me dio ¿cuánto, muchachos? ¿Listo? Y ese sería el valor del ángulo que faltaba, que era el ángulo que C.